Hola, vamos a trabajar hoy con el organigrama, el ejercicio que te he dejado en recursos y habla sobre una empresa de belleza americana y te voy a explicar cuáles son los pasos que debes seguir para construir un buen organigrama. Primero debes saber del módulo anterior, perdón, de clase anterior, sobre las técnicas de diagramación para realizar el organigrama correspondiente al caso de belleza americana. En la próxima clase tienes dos tareas, dos ejercicios más para hacer tu práctica. Como vimos en la clase anterior, yo te había explicado cómo funciona el SmartArt para crear diagramas en jerarquía en forma estándar. Para hacer ejercicios como este, lo que debes analizar es, primero, primer paso, una lectura completa de todo el texto. Cuando un texto es medio corto, tiene pocas información, es muy probable que tú tengas unas dudas o no esté correctamente realizado o puedas pensar que no esté correctamente realizado ya el diagrama porque las dudas van a surgir. Cuanto más datos tengas, más indagues para poder realizar el diagrama, mejor te va a quedar el diagrama. En primer lugar, lo que tenés que hacer entonces es leer todo el texto y segundo, volver a hacer un análisis, una lectura analítica y empezar a marcar, como yo marqué aquí, las áreas o potencias o áreas potenciales que pueden ser para el caso. Por ejemplo, aquí yo he puesto productos naturales y artesanales de belleza, que yo lo he marcado con azul, que podría ser como una parte de un departamento o no. Eso va a depender de cuánta información tengas. Si yo tengo información de que esto va a estar administrado por una persona, entonces yo ya lo tengo como área. Aquí me doy cuenta más fácil porque está dedicada a la producción y comercialización, entonces estoy entendiendo de que va a haber dos puestos. Luego hablamos de, por ejemplo, aquí 3 sucursales, una casa central, que la parte de comercialización tienen perfumes y esencias, y también por otro lado cremas y cosméticos. Y la parte de producción tiene materias primas y materiales y elaboración propiamente dicha y envasado. Fíjate aquí que hay varias cositas, ¿sí? Nosotros podemos interpretar que materias primas y materiales son dos áreas diferentes y que la elaboración de productos y envasado de productos son dos cosas diferentes. Es decir, que para producción tendría 4 áreas opuestas. Como no tengo mucha información sobre quién va a manejar cada una de las áreas, pues, ¿sí? Voy a poner por un lado materias primas y materiales y por otro lado elaboración de producto y envasado. O materias primas y materiales y elaboración de productos y envasado por otro lado. O materias primas y materiales y elaboración propiamente dicha y envasado. Es decir, en este caso tendría 3. ¿Sí? Pueden variar, puede ser el análisis que tú quieras, siempre y cuando tengas que realizar o estudiar en un caso de un organigrama, sugiero que especifiques las funciones y que detalles por qué has hecho esa división y no la otra. Y por último aquí nos queda un asesor especialista en marketing que en este caso está contratado, entendemos, por la parte de gerenciamiento, que me está faltando aquí marcar con negrita, que es la gerencia general brindada por la dueña. Entonces creo que va a ser por él que esté contratado este especialista. Si no dice más nada, deducimos de ahí. Si no, bueno, tendría que colocar un lugar donde sea correspondiente. Bien, entonces una vez que he hecho el análisis, es detallado, primero paso una lectura, de segunda paso una lectura analítica detallando y marcando las áreas que me va a hacer servir para el diagrama. Vamos a pasar al dibujo del organigrama con SmartArt.
Antes de eso, te recomiendo que hagas una copia en borrador, que vayas leyendo y vayas armando tu diagrama según lo que vas entendiendo. Yo lo había hecho en 3 partes y después lo terminé uniendo. Si lo te muestro aquí, podemos ver, ya obviamente terminado. No lo quiero volver o sea, no lo íbamos, lo fui haciendo, sino te voy a dar unos consejos de cómo ir mejorando o cambiando, ya que en la clase anterior vimos cómo se trabaja con Smaragd, pero fui agregando, por ejemplo, había puesto un 1, después hice en el borrador, separé, aclaré abajo qué significaba el 1 y fui armando a medida que fui leyendo todo el texto. ¿Cómo se hacía esto de Smaragd? Una vez que tengo ya el borrador, me iba a insertar, ¿sí? Y ahí buscaba la opción de Smaragd, que es un icono en verde, que me da, cuando yo insertaba o elegía el Smaragd, recuerda que aparecía varias listas o varios tipos de gráficos, ¿sí? Como el que estoy viendo ahora en pantalla. Tenemos gráficos de lista, procesos, ciclos, jerarquías. Luego, organograma común, estándar o jerárquico horizontal. En este caso yo elegí esto, le doy a aceptar y me aparecían 5 lugares disponibles para poder editar. Luego tengo que, con el panel de texto, empezar a agregar los textos, o si no lo tengo desde ahí, recuerda que puedes hacer desde el diseño. Una recomendación te digo, bueno, para los primeros cuadros en Instagram, te sugiero que lo completes y después, a medida que van surgiendo las diferentes opciones, vamos a poner acá un ejemplito fácil. ¿Sí? Lo vamos a poner como si estuviese recién hecho y lo vamos a promover todo esto. ¿Sí? Fíjate que yo promuevo, lo tengo todo en mi nivel. Voy colocando así uno abajo el otro. A medida que van surgiendo, apareciendo los diferentes puestos. ¿Sí? Vas a tener una lista de acá en el mismo horizontal, todo esto metido en el mismo lugar. Una vez que yo termine con todo, hasta llegar al último, voy desde abajo hacia arriba, disminuyendo el nivel. Recuerda que puedes disminuir el nivel con la tecla Tab o desde aquí. ¿Sí? Hago una disminución de nivel, luego otra vez, ¿sí? Yo ahora le hago con Tab. Perdón, está mal. Ahí, otra vez, y ahí quedó. Entonces producción quedó con materia prima, materiales y producto elaborado. Esto es lo que yo te decía. Yo tengo entendido que materia prima y material va por aparte y producto elaborado y envasado por otro lado. Yo podría también poner aparte producto elaborado y productos envasados aparte. Como no dice nada quién va a trabajar en cada área, bueno, lo dejé así. Otra cosa aquí dice en el final del texto que la administración general depende de la casa central. Entiendo que puede ser o un área nueva o que la administración general te ha dado por el financiamiento. Tú puedes tener el mismo gráfico que la administración general depende de casa central, o no tener esto y entender que esto, gerente general, es la administración general. ¿Se entiende? Entonces yo cada casa central tendría sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3, pero no tendría administración general. Se entiende de cómo que, por eso, tendría que seguir indagando más, completando más datos y ver que a mí se encarga. Para mí se encarga también de administrar las sucursales. Fíjate que también yo puse sucursal 1. Acá estoy. Si yo abrego mucho, tengo que armar una carta, ¿sí? Una carta de presentación, un manual que especifique qué significa sub 1, sub 2, sub 3, qué significa envasado, o sea, producto envasado, cuáles son los límites, cuáles son las funciones. Sucursal 1, acá no conviene poner, por ejemplo, Villa María, hasta no sé cuántos eran las localidades, no poner el nombre porque ¿qué pasa si una ciudad deja de ser sucursal 1? Yo tendría que modificar todo el diagrama. En cambio, o tengo sucursal 1 y mantengo las 3 sucursales, ¿sí? Solamente cambio el nombre de ciudad. Bueno, entonces está el manual para especificar ese cambio como un registro de cambio. Nada más. Aquí tengo 3 tipos de diagramas. Este de derecha, izquierda y estándar. Es decir, recuerda que habíamos visto el tipo de diseño de organograma, puede ser estándar, ambas, dependiente de la izquierda, dependiente de la derecha.
¿sí? Tenemos a la izquierda, que es el comercialización, producciones a la derecha, y el otro, el caso central, el estándar. Y por último, selecciono a los colores, puedo diseñar por ahí el formato, si quiero cambiar de algún tipo de letra, o cambiar de forma. Recuerden que aquí tengo los tipos de formas que quiero, si quiero resaltar algunas de ellas, de algunos entagramas, pero por lo general el entagrama siempre es cuadrado, rectángulo. Acá está el auxiliar. Lo que me está faltando acá lo puedo separar un cachito del área, vamos a poner ahí, que la línea que une, ¿sí? La línea de que une al como está, debemos cambiar a línea no continua, ¿sí? Vamos a contorno de forma, y ahí van líneas no continuas, ¿sí? Cualquiera de ellas, y vamos a respetar el mismo color que era, perdón, acá no, acá vamos a respetar el color verde, ¿sí? Saco clic y estamos viendo entonces la línea de punto. Bien, esto es todo, ¿sí? No es muy difícil este gráfico. Te recomiendo que puedas realizar en tu casa con este ejercicio, hagas las veces que quieras, realices con otro ejercicio, no es muy difícil, vas a tener que ir solamente a agregar los datos, enter. Si necesitas agregar algún elemento de esta para los otros ejercicios, recuerda, coloco primero donde quiero agregar algo, supongamos acá en ilustración general, me voy a diseño, me voy a agregar forma, elijo por ejemplo debajo, me aparece debajo. ¿Sí? Vamos a deshacer. Si quiero de arriba, me aparece de arriba de este, superior. ¿Sí? Este ya acomoda solo el diagrama. Y si no era superior tampoco, puedo colocar como asistente. ¿Está? Bueno, listo. Con esto entonces hemos finalizado todo lo que es organigrama